Hola, muchas gracias por acompañarnos en este programa Foro de Discusión. El día de hoy hablaremos de un tema de vital importancia, como lo es la violencia en México. Para esto tenemos a Elvira Luna y a Dioney Hernández, que nos darán sus puntos a favor. Y por otro lado, tenemos a Suri Sanday y a Carlos Mauri, que nos darán sus puntos en contra. Por favor, comencemos contigo, Elvira. Muchas gracias, Areli. Buenos días a todos. Pues miren, mi punto de donde voy a partir en este debate es que la violencia es un proceso natural y es un proceso histórico que hemos llevado desde tiempos de los aztecas. Es un proceso completamente natural, pues según los psicólogos, el proceso del parto es un proceso agresivo y violento hacia el feto. Entonces, un parto natural es violento y como lo dice el nombre, es un parto natural, es completamente normal. Cuando un niño aprende a caminar, las caídas son violentas y nadie está preocupado porque ay, el niño se va a lastimar o ay, el niño se cayó. No, o sea, es un proceso completamente natural. Pero existe de violencia a violencia. Existe la violencia natural, que es la que ya les he comentado, y existe la violencia irracional, que son las guerras y los conflictos armados que se llevan a cabo en el país. Carlos Mauri, perdón. Gracias. Sí, partiendo de ese punto, Elvira, yo creo que estamos desviándonos un poco del tema. Hablamos ahorita de violencia social en México, no de violencia natural, en la que yo creo que todos debemos estar en contra. ¿Por qué? Porque afecta a todo México, a toda la sociedad, desde los niños, desde los padres, las madres, las personas de la tercera edad. Es un tema muy complicado que ha venido creciendo con la ola del narcotráfico, donde lamentablemente tengo que decirlo, el gobierno, las leyes, los derechos y las obligaciones ya no nos sirven de nada. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona puede tomar un arma o simplemente golpear a otra persona cuando se le plazca por algún objetivo, que sería en este caso, yo creo, como está la situación económica, conseguir dinero. Nos afecta, pero yo creo que tiene una solución y esta va desde la casa, la educación, desde la primera familia que puede llegar a tener un niño. Desde ahí es donde se ejercen los valores, se educan a los niños y bueno, se puede evitar, pero la verdad yo estoy totalmente en contra de este tema. No podemos seguir así, tenemos que ponerle un alto. ¿Por qué? Porque afecta a toda la sociedad y en todos los ámbitos. Dioney Hernández. Hola, buenos días, Carlos Mauri. Pues fíjate que yo estoy de acuerdo con Elvira, partiendo como, bueno, de un punto natural, porque pues la supervivencia pues es la base de todo. Yo creo que la violencia en muchos casos pues está bien, porque no hay que ser no sé cómo explicarte esto, pero creo que a veces no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y bueno, tomando el caso personal, pues hay veces que es necesario ejercer violencia para que pues las sociedades comprendan y ser pues hasta cierto punto, no sé, algo tanto pues ejercer un gobierno de tiranía. Suri Sanday. Hola, buenos días. Estoy en totalmente desacuerdo contigo, ya que sí, así es contigo, porque no es posible que no haya una educación, ¿no? Creo que la violencia parte de no tener una educación y sobre todo valores. Entonces, ¿a qué vienes? ¿A ejercer violencia? ¿A qué te vas a formar? ¿O cómo vas a ser como ser humano? Creo que todo depende de eso. Elvira Luna. Gracias. Pues mira, Suri, yo creo que la violencia, más que ser un factor completamente social, es un factor cultural. Somos nosotros una sociedad nacida de la violencia. Los aztecas eran violentos como tal. Cuando llegaron los colonizadores no vinieron con flores y galletas a conquistarnos. De hecho, nos dieron en toda la maceta, nos rompieron la maceta para conquistarnos como pueblo. Entonces, pues en sí el mexicano vive con ese rencor. Algunas de las posibles soluciones dicen, ay, es que hay que educar a los niños. Ajá, sí, edúcalos, perfecto. Pero ¿qué vas a hacer con el entorno cultural que los rodea? ¿Qué vas a hacer con el entorno cultural en el que el narcotráfico es una deidad ahora? Eso es cuestión cultural y eso es algo que se está viviendo día a día. Entonces, pues es una ley de la naturaleza, vives con ello o mueres por ello. Carlos Mauri. Sí, estoy de acuerdo que es un factor, pero yo creo que es un factor negativo, la violencia. Si hablamos de que somos un mundo, o centrando más, somos una sociedad desarrollada, yo creo que no tenemos que tener ese comportamiento animal de la supervivencia, como bien lo dije, los animales. Tenemos ya gobierno, tenemos educación, tenemos valores, tenemos cerebro. Yo creo que tenemos que utilizarlo y ser una sociedad que se apoye, que no se esté peleando mutuamente por cosas sin sentido. Y ya como lo comentó también Suri, existe la educación, es un factor muy importante para que los seres vivos
de la sociedad puedan comportarse, pues es por eso que se crea la sociedad, para poder vivir en paz y regirnos bajo el gobierno que ya tenemos. Dioneyer Hernández. Creo que acá otra vez vuelves a errar, Mauri, porque pues yo creo que siempre hemos tenido cerebro, ¿no? Siempre hemos tenido un gobierno que no esté desarrollado, pero siempre ha habido un gobierno, y pues si dices que se pelea por cosas que no, yo creo que pues por el territorio que pues cuenta con algunos recursos es algo que pues vale la pena pelearse, ¿no? Entonces pues yo creo que pues a través de la violencia pues se han generado pues grandes cambios a favor y algunos en contra, pero pues yo rescato aquellos puntos a favor que se han logrado, como por ejemplo, digamos, para que haya pues paz, tuvo que haber habido guerra antes. Suri Sanday. Retomando lo que nos comentaba Elvira, que dice que desde tiempos anteriores ya vamos con esa cultura, y ¿por qué no cambiarla? ¿Por qué no cambiar eso? ¿Por qué seguir siendo lo mismo? ¿Por qué conformarnos y decir, no, pues somos violentos desde un principio, hay que seguir siéndolo? Creo que pues como personas podemos evolucionar y transformarnos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos en lo mismo y decir que desde que nacimos ha sido violento? Por eso, y vuelvo a repetirlo, existe una educación, entonces hay que tenerla y hay que formarnos. Elvira Luna. Ok, tú me hablas de un proceso de educación. En realidad un proceso de educación es un proceso violento. ¿Por qué? Porque le estás haciendo entender una ideología diferente a otra persona. Eso se llama violencia psicológica. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero voy a hacer que a huevo estés tú de acuerdo con lo que yo digo. Eso es violencia psicológica. Tú estás dejando de creer en lo que tú crees para adoptar mi doctrina. Es lo que sucedió en la colonia, es lo que sucedió en los tiempos de Hitler, es lo que sucede actualmente en la política. No, creo que no estamos de acuerdo, porque cuando tú naces, o sea, te forman, no es como que tú ya vengas sabiendo que sabes algo, ¿sí me entiendes? Entonces te van formando, es a lo que me refiero. No te están cambiando ninguna idea, simplemente te están formando. Entonces, ¿por qué dices que ya vienes y te están formando a fuerza? O sea, como que no entiendo esa parte. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos educar a las nuevas generaciones, también a las generaciones que ya estamos bastante maleaditos. Entonces, si yo creo que asesinar a una persona es a lo mejor la solución a todos mis problemas, entonces tú me vas a decir, ok, no, ¿sabes qué? Está mal hacer eso. Entonces, tú estás cambiando mi ideología, estás intentando meterte en mi cabeza, y eso se llama violencia psicológica. ¿De qué manera tú tienes pensado que se puede reformar o se puede corregir a los violadores, a los asesinos, a los narcotraficantes, a todas esas parias de la sociedad? No, simplemente, como tú dices, tal vez sea algo violento, el cual no lo veo así, pero ¿por qué no formar a las nuevas generaciones? ¿Por qué no empezar desde cero, empezar con las nuevas? ¿Por qué decir, ay, es que quiero cambiar a los que ya están así? Igual y ellos ya no tienen remedio y no podemos obligarlos, como lo dices, pero ¿por qué no transformar a las nuevas generaciones? ¿Y cómo piensas transformar a las nuevas generaciones si ya tienen una muy buena escuela con sus generaciones anteriores? No, claro que no, yo creo que eso depende de uno y depende de, pues, de cambiar totalmente las cosas. No podemos seguir formándolos de forma violenta. Pregúntale a un niño, oye, ¿por qué quieres ser narcotraficante? Ay, es que yo veo a fulanito de tal que es narcotraficante. Ándale, ahí hay una generación que ya está maleada, y es una nueva generación que está siguiendo el ejemplo de Claro, los y entonces vamos a existentes. dejar que sean así las cosas. Vamos a Entonces, dejar que ¿qué vas a sean. hacer para evitarlo? Puede ser otras cosas, se pueden hacer cosas sin tener que ser violento. A ver, mencióname alguna para evitar la violencia. Un tratamiento psicológico no puede ser violento. Tú tratas a las personas de manera totalmente diferente y no por eso tiene que ser violento. ¿Has visto La Naranja Mecánica? Sí. Bueno, el proceso psicológico es algo que realmente se llevó a la realidad, la forma de tratamiento, y es un tratamiento violento hacia la persona que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque estás haciendo que tenga sintomatologías que van en contra de lo que él creía en un principio. Es un proceso completamente violento y es lo que se está intentando erradicar. Claro. Estás erradicando la violencia con más violencia. Pero ¿Cómo ¿por está qué eso? dices que desde un principio tiene que ser violento todo lo que él conoce? No todo lo que está aquí es violento. Ok, bueno, ahora te la cambio. Que a tu hija, bueno, que tu hijo o tu hija fuera un violador o un secuestrador, ¿estarías de acuerdo con que lo mataran, con que lo erradicaran de este mundo? Pues mira, Mauri, yo creo que Dioney y yo compartimos en este caso la opinión, y yo creo que sí, yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque va a entrar derechos humanos a defender al asesino de mi familiar. Entonces, ¿por qué voy a aceptar yo que se defienda a un asesino
y que no se le pague con la misma moneda. A ti no te ha sucedido, pero la verdad es horrible cuando asesinan a una persona que es cercana a ti. Entonces, llega a derechos humanos. No, es que pobrecito, es que está enfermo mental, es que todos somos seres humanos y tenemos... Ajá, sí. ¿Y dónde quedaron los derechos humanos de mi difunto? Ah, ¿verdad? Ok, es a lo que voy. La violencia casi no nos afecta cuando la vemos desde afuera, pero ya que la vemos desde dentro, que es una cosa que nos afecta directamente, pues ahí sí ya la pensamos, ¿no? Pero ojo, acá inició Elvira diciendo violencia justificada, no a lo tonto. O sea, no voy a llegar y matar a familiares, pum, 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 no, hay que justificar la violencia. Yo le estoy diciendo, y lo dije claramente varias veces, erradicar los arroces malos y enderezar a las varitas que nacieron chuecas. O sea, a personas que pues están mal, que nacieron mal, para la violencia, para que despierten, en pocas palabras. Ok, Susan, sí, ay, perdón. Mauri, ¿quieres opinar algo al respecto? por favor. Es que hay violencia que se forma y hay violencia con la que se nace, pero a final de cuentas es violencia, Dionei. Y si tú atacas violencia con violencia, lo único que vas a generar es más violencia, lo que nos va a llevar a hundir más esta sociedad. Sí, ¿y cómo piensas tú sacar una sociedad adelante si las personas ya estamos lastimadas? Si una persona llega y asesina a mi familiar, ¡ah, caray! ¡Ay, no es posible! ¿Cómo fue que lo mataron? Ajá. Se mata por disputas nacionales. Ok. ¿Y qué vas a hacer con las personas que están dañadas? ¿Qué vas a hacer con los hijos que vieron cómo asesinaron a sus familiares? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Les vas a decir, mira, tu familiar murió porque estaba defendiendo nuestra soberanía nacional? No, o sea, esa persona necesita a su familiar. ¿Y cómo le vas a calmar esa sed de sangre? Pues yendo en contra del asesino de su familiar. Es algo que se ve en Afganistán. O sea, los chavitos ven que matan a sus familiares y ellos se enrolan en las guerrillas para cobrar venganza. Ajá. Estamos hablando de, como dijo Dionei, de una violencia justificada. Entonces, yo no voy a estar repartiendo dulces y caramelos a las personas que me están haciendo un daño. Más bien se los voy a regresar para que vean que no van a quedar impunes. Y esa es la violencia que se debería de mantener en este país. No la violencia sin sentido de que, sí, ahora vamos a ir y vamos a decapitar a 700,000 cristianos. No, o sea, no estamos defendiendo ese tipo de violencia, estamos defendiendo la violencia justa, estamos defendiendo que las personas que están lastimando a nuestro país paguen por sus pecados, paguen por sus delitos. Eso es lo que estamos defendiendo. Suri Sanday. Difiero totalmente, porque creo que no es así, no es como tú lo dices. No vamos a ir una por una. Entonces imagínate cómo nos ven otros países. Nuestro país está quedando tan mal por el pensamiento que tienes, por el yo hago, tú me haces, yo hago. Imagínate en qué vamos a acabar. Creo que debemos de empezar a cambiar totalmente de ideas. Es como eso que dicen, si la tecnología avanza, ¿por qué las ideas no? ¿Por qué seguir en lo mismo? ¿Por qué seguir diciendo, ay, sí, pues si él me hizo, ahora yo le hago? Porque esto no se va a quedar así. Imagínate cómo vamos a acabar como país. Te voy a poner un ejemplo completamente claro. Imagínate, tú te ves todavía caminando con guaraches y todo ello, pues no, gracias a la violencia, pues el día de hoy, pues por lo menos vestimos diferente, ¿no? Te voy a poner el caso específico de nuestro país. Imagínate tú seguir siendo un pueblo completamente de esclavos. Gracias a la violencia hoy tenemos un ligero desarrollo. Hoy te imaginas todavía cargándole, pues, cosas a los españoles, haciéndoles favor a los españoles. Gracias a la violencia hoy estamos, pues, a un nivel un poquito más alto del que hubiéramos estado antes. En aquel entonces, pues tal vez no había, pues completamente las ideas, la inteligencia para que, pues pudiéramos desarrollarnos, pero pues hoy en día, imagínate, seguir siendo, pues los mismos indios guarachudos de antes, hubiera estado más difícil, ¿no? Y gracias a la violencia, hoy tenemos un grado de desarrollo, pues un poquito más elevado. Gracias a esa violencia, ¿cómo nos ven? No nos quieren ni visitar los turistas. No hay ese tipo de elevación en turismo, en economía que nos pueda ayudar totalmente a nuestro país, porque los demás nos ven como un país violento totalmente. Tan solo en Michoacán, en Tamaulipas, en Chihuahua, ¿cuántas cosas no han pasado? Las muertes de Juárez tan solo. Imagínate, ¿tú crees que nos van a querer visitar los demás por tener esa violencia, por seguir diciendo que con eso vamos a sobresalir? Entonces, dinos, Suri, ¿cómo tú crearías la utopía la utopía que necesita México para ser un país visto bien por el mundo? Para que vengan turistas a decir, ¡ay, qué bonito es México! ¡Qué bonita utopía se vive aquí!
no hay violencia, no hay asaltos, no hay rateros, no hay carteristas. Oh, por Dios, qué belleza. ¿Cómo lo vas a hacer? No estoy diciendo que no se diga que se haga, simplemente hay que tratar de formarnos para no hacerlo. Tampoco es disfrazar las cosas, simplemente es cambiar. O sea, ya te lo dije, si nosotros tenemos otro tipo de educación y cultura, vamos a poder cambiar eso y no taparlo. Otro ejemplo claro, pues es lo que está sucediendo en Michoacán, ¿no? Pues las Fuerzas Armadas pues están intentando, pues lo que se hizo antes, revolucionarse por su propia mano, hacer justicia por su propia mano, y qué mejor que hacerlo pues ellos mismos, pues con su propia fuerza. Es como lo que sucedió antes, estás viendo la revolución, pues 200 años, 100 años después, 100 años después, y la independencia 200 años después. Bien. Es lo que tú estás viendo a través de la gente que se está pues revolucionando por sus propios medios, y créeme, pues completamente estarás de acuerdo con eso, a que pues tú conociendo a tu presidente Enrique Peña Nieto, pues que no me digas que no está bien que estén haciendo esto, Suri. Bien, ahora sobre lo que han comentado, ¿qué opinan sobre el manejo, y como comunicólogos, sobre el manejo de información que se vive en México sobre la violencia? Que ese es un punto completamente diferente. Si necesitamos erradicar esta violencia, como tanto están aquí diciendo, si tanto se quiere erradicar todo ese cáncer de la sociedad, entonces yo creo que los medios deberían de jugar un papel importante, mostrando la realidad tal cual es y no intentando disfrazarla como lo hace de costumbre, mostrándonos las cosas, mostrándonos verdaderas estadísticas de secuestros y demás, y dándonos verdaderas válvulas de escape, verdaderas salidas para escapar de esta violencia, ya sean soluciones pacíficas o ya sean soluciones violentas, pero que sean soluciones que nos ayuden a erradicar este cáncer de la violencia injustificada. Carlos Mauri. Claro, estoy de acuerdo con lo que comentaste. Los factores que hacen o que incrementan la violencia tienen que ver con el gobierno. ¿Con qué? Con el manejo de información, con la economía de México, con la falta de empleo. Estos factores son los que detonan por completo la inseguridad y la violencia. Y sí, yo coincido en que los medios de comunicación tienen que ser más objetivos y más realistas. ¿Para qué? Para tener información, para tener informada a la sociedad realmente de lo que está sucediendo. No ocultar la información simplemente porque se hable bien de un gobierno o no, de un presidente o no, sino que se hable de lo que está pasando y de las soluciones que nos pueden brindar. Dioney Hernández. Bueno, pues Carlos Mauri, como tú lo preguntabas, Arely, como comunicólogo puedo decirte que pues los medios de comunicación tenemos que mostrar esto que está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo y que es real, que no es una fantasía. Pero como persona puedo decirte que así nos quedemos con 10 personas, si es posible, pero que esas 10 personas pues sean de calidad. Suri Sanday. Creo que ahora es más fácil como comunicólogo, poder mostrar toda esa información en redes sociales. Ya es más fácil a que lo pasen en un medio donde está en acuerdo con el gobierno. Sabemos que todo aquí es una mafia, entonces todo depende ya de nosotros si queremos o no dar esa información. Bueno, Suri, pues te invito a que des ese primer paso. Tienes las redes sociales ya, tienes Twitter, tienes Facebook y tienes pues demás redes sociales. Te invito a que tú des ese primer paso y también te invito a que empieces después de ese paso a conocer la violencia. No, así es, daré el paso para totalmente. Elvira Luna. Pues miren, yo creo que ahorita ustedes ya están a favor de la violencia porque se estaría mostrando violencia en los medios, quedaría al alcance de cualquier persona y pues están mostrando actos violentos, no mostrando actos pacíficos en medios de comunicación. Carlos Mauri. Sí, pero hablamos de la violencia real y la violencia actual, no de mostrarla. Tenemos que mostrarla, ¿por qué? Para que no exista ese ocultismo de la información, esa o mala información que nos lleva al desempleo, a la inseguridad, lo que, como te dije, detona toda esta violencia en el país, como ya lo mencionaron en el caso de Michoacán. Imagínate, tú viviendo ahí en Michoacán, ¿qué harías? Seguir viviendo mi vida. ¿También sacar tu cuerno de chivo y ponerte a disparar a lo tonto? Pues mira, bien dicen que a quien le toca ni aunque a quien le toca ni aunque se quite, y a quien no le toca ni aunque se ponga. O sea, sí, pero eso ¿qué tiene de lógico? Hablando de un tema tan serio. Hablando de un tema tan ¿Cómo serio. justificas eso? Tú estás hablando de violencia. Según violencia. la ciencia, ¿qué porcentaje tiene de ser real? Tú estás hablando de la violencia en Michoacán. Uh-huh. Ajá. Si a ti te toca morir en ese momento, vas a morir así estés en medio de un enfrentamiento o así estés en la comodidad de tu hogar. Entonces, pues prácticamente es pues vivir tu vida. O sea, tú no puedes evitar una violencia que existe en este país. Tú puedes hacer cosas
para intentar menguar un poco la cantidad de violencia y la cantidad de información que hay. Los medios de comunicación también han sido un parteaguas importante para la formación de todo este nudo violento. Suri Sanday. Entonces, ¿estás de acuerdo con vivir en medio de una guerra así? ¿Te gustaría que tus hijos vivieran? Porque pues como es violencia, pues te gusta vivir en la violencia y pues vas a vivir en la violencia y vas a morir en la violencia. O Más sea, adelante alguien tiene que ceder. entonces vas a decir que te encanta estar en la violencia. Dione Hernández. No, Suri, claro que no. Creo que no has puesto atención en todo lo que se ha dicho el día de hoy. No sé, ya está chacoteando, papaloteando, pero pues te he dicho que la revolución se tiene que realizar una vez más para por lo menos tener algunos años con un poquito menos de violencia. Después de que pasó la revolución, hubo violencia también, ¿eh? Créeme que después de esos 100 años también hubo gente muerta, y hubo tal vez más gente muerta en menos tiempo que bueno, te voy a poner simplemente en los últimos 2 años, que tal vez en todo lo que sucedió la revolución. Entonces, yo creo que después de que, si la gente se empieza a unir, ya que el gobierno está sentado, la gente se empieza a unir a favor, pues, de esta gente de Michoacán que está, pues, levantándose en armas, en pocas palabras, pues pueden ocurrir grandes cambios y después entrar en un lapso de tiempo en el cual, pues, la violencia, pues, otra vez se apacigua, aunque sea un poquito. Carlos Mauri. Yo solamente puntualizaría en los factores para evitar la violencia y puntualizo más en la educación. Si una persona conoce su historia, aprende de su historia, no se condena a repetir las mismas equivocaciones que ya tuvo. Tú hablas de la revolución, yo creo que ya no debería de existir otra revolución si es que el país estuviera bien educado, claro, desde casa. Bueno, tú hablas acerca de la educación. ¿Cómo vas a educar a las generaciones que ya estamos aquí, no a las nuevas? Porque pues en sí somos nosotros los que estamos dañando a nuestro país. Si tanto estás diciendo tú que se tiene que erradicar esta violencia, ¿cómo vas a educarnos o cómo vas a evitar que siga habiendo esta violencia? Yo digo que por medio de más violencia. ¿Por qué? Fuego se combate con fuego. Yo creo que el fuego se combate y es con agua nada más y se apaga. Existen prisiones, existen las obligaciones, existen los derechos. Para eso tenemos el gobierno, por eso somos una sociedad pensante. Y las prisiones son un foco de más violencia. ¿Por qué foco de más violencia? ¿Por qué? Porque tú estás encarcelando a una persona y a esa persona no le gusta estar encarcelada. ¿Por qué no mejor le erradicas y así ya evitas una posible fuga y que haya más violencia, que se desate más violencia? Le estás erradicando, le estás limitando de su libertad. Ya no va a causar los mismos problemas. ¿Por qué? Porque ya está en otro lugar, está encerrada, está limitada. Y como las prisiones no son difíciles de vigilar. Ese ya es otro tema, ya es un tema de corrupción, ya es un tema de el mal manejo del de gobierno. Violencias. Por eso, de violencia nada más. Y de fomento de la violencia, y eso está fomentando la violencia. Ojo, sí está fomentando la violencia, pero yo puntualicé en los factores que tenemos que poner atención para poder erradicar la violencia de una forma pacífica, no con más violencia. Dione Hernández. Pues es que ahí tendríamos que empezar a puntualizar un buen de factores para eliminar completamente la violencia, porque así como está la corrupción, está la honestidad, la deshonestidad, está la poca tolerancia y la paciencia, simplemente el día de hoy que se está viviendo en este foro de discusión, pues hay que empezar a puntualizarlos ya, y desde hace mucho tiempo. Hay que dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos aquellos que pues están en contra de la violencia, pero nosotros que estamos a favor de la violencia, empezar a promover violencia, pero justificada. O sea, contra aquellas personas que están mal, contra aquellas personas que están haciendo las cosas mal, con aquellas personas que están pudriendo al resto de la sociedad, no aquellas personas que solamente pues no hacen nada. Es así como lo que te hemos citado, no empezar a matar a lo tonto, sino empezar a matar a que, bueno, ni matar como tal, sino empezar a erradicar o a intentar pues tapar a esas personas que están haciendo las cosas mal. Bueno, a ver, dime tú un ejemplo o 2 ejemplos de lo que es para ti la violencia justificada o la violencia justa. Muy bien, para esto yo te voy a decir una cosa. Cuando un ser humano asesina a otro ser humano, el asesino pierde su calidad de humano, entonces se convierte en algo menor a un animal. ¿Tú vas a dejar que una persona con instinto animal, con sed de sangre, camine junto a tus hijos? Si tú lo vas a permitir, ok, voy de acuerdo, pero yo no pienso permitir que mis hijos caminen al lado de un asesino en potencia, de una persona que ya tiene esa sed de sangre, esa necesidad de asesinar. Yo no voy a aceptar que mi familia se exponga a ellos, y si es necesario, voy a aceptar la pena de muerte para aquellas personas que ya han asesinado, porque una vez asesinando, ¿quién te dice que no va a volverlo a hacer? Bien, chicos, muchas gracias. ¿Algún comentario para concluir sobre este tema, Suri Sanday? Bueno, para concluir quisiera puntualizar con Elvira
al aspecto que ese rato comentábamos que Michoacán, y te lo dije, ¿te gustaría que tus hijos y tú murieran en una guerra así? Me dices que sí y ahorita dices que no te gustaría que tus hijos les hicieran cosas. Entonces, ¿estás a favor o en contra? Creo que todos estamos en contra de la violencia y así es como debe de ser. Yo estoy a favor de la violencia justificada, Suri. Yo no voy a aceptar que una persona que ya asesinó o violó a niños esté ahí refundido en una cárcel donde puede aprender a hacer otras cosas y que después salga por derechos humanos y que esté caminando al lado de mis hijos. Si yo puedo evitarlo asesinando a esa misma persona por ley, pues lo voy a hacer. Y esto también es considerado violencia. Carlos Mauri. Pues sí, pero si hablas de tu violencia justificada, ok, dices que al asesino tiene menor valor que un animal, por tanto debes matarlo. Cuando lo matas a él, su familia obviamente que va a generar represalias y esa familia va a estar contaminada, como tú lo dijiste. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A que cada vez más personas estén contaminadas y todos en la violencia, pues se acabe esta sociedad, ¿no? Dioney Hernández. Bueno, Arely, pues quiero agradecer pues tu invitación a este programa, a mis compañeros igual, pero pues no hay que generalizar, Suri, ojo por ojo, diente por diente. Muchas gracias por escucharnos en Foro de Discusión, los esperamos la próxima emisión y pues gracias a ustedes por darnos su punto de vista acerca de la violencia en México.